Teoría musical con una nota, hercios a notas, espectro a círculo. En otras palabras, vamos a medir el tono en hercios, lo que va como resultado un espectro similar a una recta numérica que va infinitamente hacia arriba, también notando, sin embargo, que percibimos que el tono tiene una cualidad circular y repetitiva. Por lo tanto, nos gustaría visualizar una forma 3D relacionada con el tono, similar a una escalera, que tenga tanto una calidad repetitiva como una calidad lineal. Lo mapearemos. Así que prepárate y toma un café, porque aunque solo estamos jugando con una nota, es una nota hermosa. No está obligado a hacerlo, pero si tiene acceso a él, me gustaría seguirlo. Actualmente estamos en el archivo OneNote de la presentación de MNS del sistema de nodos modales 2011, la nota duele al espectro de notas al círculo. Lista de presentaciones a las que planeamos agregar muchas más en breve. También teniendo en cuenta que en esta presentación de OneNote, dedicaremos todo nuestro tiempo al lado de la teoría musical, pero tenemos otra presentación con un número y nombres similares en la que construimos estas tablas en Excel, practicando música en Excel y solo visualización de tablas, todo al mismo tiempo. Nuestro objetivo es maximizar el uso del color para comprender mejor la teoría musical en general, navegar mejor por el diapasón. Más específicamente, siendo este un ejemplo de nuestro diapasón, es un poco abrumador con todas las notas de color. En la práctica, a menudo podemos atenuar el color en lugar de poner un color en las 7 notas de la colección de notas. Estamos trabajando en poner solo el color en aquellas notas que se centraron específicamente en notar que el diapasón tiene la cuerda E baja o pesada, la más cercana al techo en la parte superior. Solo poner algo en esas celdas que forman parte de la colección de 7 notas en la que estamos enfocados. Este se centra en la colección de 7 notas alrededor del Do mayor. Tenemos dentro de las celdas la letra de la nota, que es un Sol 11. Ese es el número del billete, el sistema numérico de Nashville, número que es básicamente un sistema de numeración modal. La letra del modo, siendo mixolidia, siendo locria, siendo jónica. Esto es lo que yo llamaría forma de posición 1. Aquí. Podemos querer ver esa forma en mi teoría de tantas maneras como sea posible. Así que me gustaría poder verlo por forma. Me gustaría poder contarlo por fórmula. También puedo verlo con estos cuadrados y puntos, porque es como los números pares o impares. Observa que el cuadrado ocurre en el número par. Entonces, si tuviera que contar esto, sería un cuadrado, 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 y luego círculo, 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 ¿verdad? Así que vas a obtener ese patrón cuando apliques la fórmula, entero, todo la mitad. Entero, 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 medio. Y luego, por supuesto, también podríamos verlo por la observación del color. La mayoría de las personas, cuando usan el color, simplemente lo usan al azar, ¿verdad? Simplemente elegimos una nota, como la C, hacemos que todas las C sean verdes o algo así, y eso nos ayuda a concentrarnos en ella, lo cual es genial. Pero podemos ser mucho más formales con los colores, que es lo que queremos hacer aquí, en realidad asignando un color que es un color absoluto que siempre será el mismo, por lo que siempre tendremos este verde cuando lo miremos en este formato para una C. Ahora se podría decir que es un poco arbitrario. ¿Por qué asignaría los colores? Bueno, vamos a asignarlos de una manera que tenga sentido, porque vamos a mapear en la rueda de colores a la rueda de tono, de modo que la distancia entre los colores sea en realidad análoga a la distancia dentro de los tonos. Y eso en realidad nos dará patrones que nos ayudarán a analizar mejor desde una perspectiva de color, por lo que podemos ir de aquí a aquí. Esta distancia nos da una idea de esa quinta perfecta, porque podemos imaginar que van a estar donde aterrizan, en esencia, en un círculo, si ponemos esto básicamente en una rueda de colores. Teniendo en cuenta que esto de este Do a este Sol, es en realidad una quinta perfecta, que es algo muy estable en la música, pero se podría decir que parece un poco chocante desde el punto de vista del color. Así es como los colores a menudo funcionarán, porque a menudo es que, desde el punto de vista del tono, es lo que está en el lado opuesto del círculo cuando estás en la colección de 7 notas, que es, en realidad es lo que estás buscando, para los intervalos más estables, lo que no se relaciona exactamente con cuando estás pintando algo, porque eso sería más chocante cuando pintas. Así que fíjate en que tienes que pensar en cómo va a funcionar la analogía cuando la apliquemos al tono. Hablaremos más sobre eso más adelante. Pero creo que realmente puede ser útil para
Asocia un color específico a cada una de las notas. Entonces, por ejemplo, aquí lo tenemos en la C, si muevo esto hacia arriba. Ahora tenemos los mismos colores, pero ahora estamos en una colección diferente de notas. Este va a ser el jónico para el re mayor. Todavía tenemos la A va a ser roja aquí. Ahora tenga en cuenta que también podríamos decir, oye, mira, preferiría ver el sistema de colores para que esté vinculado a los nodos, que es de lo que hemos hablado como continentes en nuestra analogía en presentaciones anteriores. Y también podemos hacerlo. Así que vamos a tomar este esquema de color que tenemos aquí y decir, ahora voy a vincularlo no a la C, lo voy a vincular al jónico, al nodo jónico, y lo mantendré igual. Entonces, por ejemplo, aquí está lo mismo, pero esta vez son los mismos colores, pero está vinculado al nodo jónico. Cuando me muevo hacia la tonalidad de re, ahora toda esta forma se movió hacia arriba. Entonces, en este esquema de color, no estamos asignando un color específico a todas las notas, sino que estamos asignando un color específico a los nodos relativos a los relativos, por lo que podemos ver que la forma básicamente se mueve hacia arriba correctamente. Y entonces, en realidad, haremos una hoja de cálculo de Excel que tenga las herramientas para aplicar eso, y creo que podría ser una forma muy útil de visualizar el diapasón, que claramente está infrautilizado en la práctica la mayor parte del tiempo. Entonces, para hacer eso, quiero trazar la analogía básicamente poniéndome formal. Aquí vamos a entrar en un poco de matemáticas, pero espero que eso te lleve al concepto en términos de, ¿cómo es la forma de la música? ¿Cómo es la forma de la música? Y luego, ¿cómo podemos asignar la rueda de colores a ella, de modo que obtengamos un sistema de color análogo que nos dé esta capacidad de mirar el diapasón y la teoría musical de una manera más profunda? Ya sabes, cuantos más ángulos miremos sobre lo mismo, mejor podremos entenderlo. Es mi teoría. Así que esa va a ser nuestra idea. Ahora observe que el color y medir algo en color, la rueda de colores, y que mide la longitud de la luz, no es exactamente lo mismo que medir en hercios. Ahora, si buscas en Internet y buscas estas cosas, tienes mucha gente interesante que tiene buenas ideas sobre el color, pero muchas veces dicen algunas cosas que tampoco son del todo correctas, como que dirán que las medidas del color son exactamente las mismas que las medidas del sonido, y puedes asignarlos entre sí. Es uno por uno. En otras palabras, es como si casi se volviera místico. Son como si nuestros dos sentidos fueran completamente iguales. Percibimos el tono exactamente de la misma manera que percibimos el color por estos espectros que salen exactamente a las mismas medidas. Eso no es exactamente correcto. Eso sería hermoso si fuera el caso. Pero ese no es exactamente el caso, porque el tono hace como tener esta naturaleza repetitiva. Entonces, cuando medimos el tono, lo medimos básicamente por cuántas longitudes de onda ocurren en un período de tiempo. Así que contamos la longitud de onda de manera similar. Puedes pensar en una ola en un océano, pero en realidad son ondas de compresión. Pero generalmente es bueno pensar en ondas sinusoidales, como las olas del océano. ¿Cuántas olas ocurren? Así que podemos medir las ondas y eso significa que siempre va a ser algo lineal, porque siempre vamos a decir: bien, esta es la cantidad de olas, y luego la cosa va a subir. Lo llamamos hercios, ¿verdad? Así que vamos a decir, si es 440, entonces va a subir y subir y subir y así sucesivamente. Así que es una progresión lineal. Sin embargo, tenemos esta cosa de duplicar, y ahí es cuando ocurre la octava. Así lo percibimos en nuestros oídos cuando se duplica. Tenemos la percepción de una duplicación. Ahí es donde entra en juego la naturaleza circular de la música. Así que lo medimos. Lo medimos linealmente, al igual que mediríamos cualquier otra cosa, seguirá subiendo infinitamente, como una recta numérica de nota. Y hay un cierto rango que podemos ver o escuchar con nuestros oídos, ¿verdad? Y ese es el rango audible, pero hay un fenómeno extraño que se duplica, y lo percibimos como una duplicación, lo cual es genial para los humanos y probablemente también para los animales, como las ballenas y esas cosas, porque cantan y los machos y las hembras tienen diferentes octavas de tonos. Así que queremos poder cantar, mujeres y hombres cantan diferentes octavas, porque ahí es donde está su rango vocal, y aún podrían cantar juntos. Eso es genial. Ahora, el color no es el mismo. Los medimos por la longitud de la luz. Entonces, la longitud de la luz sigue aumentando, ¿verdad?
Así que decimos, oh, las luces se hacen más largas, o más cortas, yes. Termina en un rango de la longitud de la luz que percibimos como un espectro de color. Así que eso es genial, pero en realidad no tiene la misma naturaleza circular que es inherente a él, porque no percibimos a medida que el color se alarga que realmente se envuelve. En realidad, no se envuelve. Es solo un espectro, ¿verdad? Va solo en una línea. Pero podríamos forzarlo en un círculo, y eso es bastante común hacerlo. Entonces, algunos de los sistemas de la rueda de colores lo han forzado a formar un círculo, y en realidad han manipulado el extremo para que se desvanezca de nuevo. Así que hablaremos más sobre eso cuando lleguemos al lado del color. Pero eso funciona perfectamente como una analogía. Así que solo quiero señalar que no es exactamente lo mismo. Forzaron el color a funcionar como una analogía. Ahora también tenga en cuenta que el color, entonces, no va a tener un formato de escalera de caracol, incluso si lo fuerzo en un círculo, porque no va a tener ese tipo de concepto repetitivo. Entonces, ¿cómo podemos agregar esa dimensión 3D? Podemos agregar otro factor, que no es el tono, no es la longitud de onda, pero sería como la luminosidad o el brillo, lo que significa que puedo hacerlo más claro o más brillante, mezclándolo con blanco o negro, ¿verdad? Está más cerca o más lejos del blanco o negro. De nuevo, eso no es lo mismo que el tono, porque el tono es solo lo estamos midiendo con una cosa, ¿cuántas longitudes de onda ocurren? Y solo sube, y tiene este fenómeno de duplicarse con el tono o el color. Medimos el tono, que es la longitud de onda, pero luego podemos agregar otro factor para agregar en el 3D que no es la longitud de onda que estamos midiendo, pero podemos hacerla más cercana o menor en blanco o negro, que es luminosidad o tono. Muy bien, ese es el proyecto. Y así terminaremos con un color que será análogo, que es más formal. Podemos ver por qué lo derivamos. Podemos ver por qué asignamos un color particular a un tono en particular. E incluso si queremos representar cosas como un intervalo de dos tonos, puedo tomar el promedio, o el promedio logarítmico, del que hablaremos, o lo que sea, y eso representará otro color, ¿verdad? Representará el promedio de esos dos lanzamientos, y también podemos comenzar a jugar con eso como una analogía. Muy bien. Así que primero pensemos en el hercio. Por lo general comenzamos a medir hertz en 440, ahora 440 es una A, así que ahí es donde comenzamos el alfabeto musical. Ahora, si entramos en octavas, lo llamamos como solemos estropear las octavas. Hablaremos de eso más adelante. Pero debido al piano, por la razón que sea, elegimos el do como la cosa en la que tocamos. Así que llaman al do medio, C4 a pesar de que comenzamos a medir la distancia principal en la que jugamos desde a que se vuelve torcida, ¿verdad? Pero voy a decir que realmente lo que deberíamos estar pensando es en el 440, que es una hasta el G, es una octava, ¿verdad? Esa será la octava en la que normalmente trabajaremos dentro de la colección de notas con las que estamos más familiarizados, las 12 notas, ¿verdad? 12 notas dentro de la colección comenzaron en 440 hercios. Ahora, si solo vamos hercios por hercios, entonces sería 440 que sería el número de ondas que estaban visualizando. Puedes imaginar las olas del océano, pero son más como ondas de compresión, pero la cantidad de horas que pasan, y luego vamos una por una, hercios por hercios subiendo. Ahora, obviamente, en nuestro alfabeto musical, solo tenemos 12 notas. Entonces, si tuviera que ir hercio por hercio y contar desde 440, que es una A, hasta arriba, ¿cuántos espera? ¿Cuántas olas tenemos antes de llegar al final? Bajemos hasta el final y digamos que baja hasta 8 unidades 441 más tarde, llegamos a 880 ahora. ¿Por qué nos detenemos en 880? Porque eso es 2 veces un 440, que es cuando este fenómeno en nuestros tímpanos dice, oye, mira, ¿esos son lo mismo? Eso es lo que nos dicen nuestros oídos, es solo que, si los tocamos juntos, suenan como lo mismo. Suenan al unísono. Eso significa que esa octava tiene que estar dentro de 440, para 880, tiene que encajar allí, porque lo necesito. Cuando lleguemos a 880 necesito que se repita. Así que necesito 880 para hacer una, es la siguiente octava de la entonces, si comenzamos en 440, la octava tiene que terminar en 880, el doble de 440, por lo que tenemos todas estas opciones. Así que podemos imaginar diferentes culturas eligiendo una diferente.
Son diferentes tonos con los que van a trabajar, pero realmente no puedes imaginarlo, y no creo que ninguna cultura haya elegido algo que no encaje, como dentro de una octava, porque los hombres y las mujeres quieren cantar juntos, básicamente en todas las culturas. Así que realmente no puedes, hay algunas cosas que puedes hacer, pero realmente no puedes elegir algo que esté totalmente fuera de control. Así que en la música occidental, elegimos 12. Así que queremos dividir esto en 12 tonos, básicamente, es la idea general. Esta sería la duplicación. ¿Por qué elegimos 12? Bueno, parece encajar bastante bien. Tal vez haya algunas razones culturales. No sé. Hay 12 discípulos y esas cosas. 12 parece surgir mucho. No sé, 12 donas. No lo sé, pero elegimos 12. Bien, entonces, lo que pensarías entonces es que dirías, está bien, si voy a elegir básicamente, eso no es exactamente correcto. Elegimos 12 porque Pitágoras lo estaba haciendo con proporciones, eligió una quinta perfecta, y luego descubrió las proporciones. Y luego, más tarde, nos preguntamos. Nos sentimos llenados con esta concepción de proporción. Pero es más fácil pensar a partir de nosotros ahora que podemos medir en hercios. Es bueno trazar un mapa de todas las heridas, ¿verdad? Y luego tratar de dividirlas de manera uniforme. Rompe una ruptura uniforme. Entonces, si vamos a tener 12 crayones, 12 colores diferentes dentro de nuestro formato de color de tono. ¿Cómo lo llaman paleta? ¿Nuestra paleta de colores? ¿Nuestra paleta de colores de tono? Entonces pensarías, esto es lo que pensaríamos que podrías tomar el 441 si se midieran de uno en uno, dividido por 12, y pensarías que puedo subir 36.75 ondas, y obtendría 12 tonos espaciados uniformemente, aproximadamente eso sería el mismo espaciado. ¿Qué pensarías que funcionaría? Pero hay un problema cuando entro en la siguiente octava hacia arriba, si lo hago de esa manera, porque cuando voy a la última vez desde la última parte de esta octava, no voy a subir 36.75 para llegar a la siguiente, porque va a estar fuera de control. ¿Derecha? La distancia va a estar fuera de control. ¿Por qué? Porque lo estamos visualizando repitiéndose. Y cuando algo se repite, es como un círculo. Así que no podemos si fuera un círculo, necesita 360 grados, y esto tiene 441 grados. Ni siquiera está bien. Entonces, el proceso repetitivo no ocurre de manera uniforme, si solo desgloso esto uno por uno. Así que ese es el problema. Esto es lo primero que pensarías hacer, pero no es exactamente lo que hacemos, porque no es que no encaje en un círculo. Pero si lo hiciéramos de esta manera, podríamos decir, está bien, dirías, si comenzamos en 0, eso sería 440 Hz, y luego vamos a decir, va a estar en 0, 1, 2, 3, hasta 12. Y luego vamos a poner nosotros, ¿podemos hacer nuestra fórmula aquí. Primero hagámoslo de esta manera. ¿Y qué? ¿Qué haría? Subí a 37, así que redondeé esto a 37 para que en Excel sea un poco más fácil de encontrar, porque no encuentro medio punto 75 ondas. Fuimos una ola a la vez. Entonces, empiezo en 440 y luego subo 3737 desde 440, me llevará a 437, así que voy a ir a 437, y luego voy a subir otros 37 más 37 me da a 71, así que 70. Entonces, si subo 71, eso sería un 513, tengo 13. Es decir, si busco esto, 74 aquí, 74 en el lado izquierdo, llegamos a 513 hercios es correcto, de modo que llegamos a 513 si subo 74 más otros 37 llego a 111 que sería la columna de la izquierda, lo que me daría en hercios es 550 y subo 111 más 37 llego a 148 y entonces este sería el hercio es. Así que pensarías, entonces si usara un espaciado uniforme de estos hercios, nos daría nuestras 12 notas. Esto pensarías que nuestras notas serían de 440 a 846. Sería una de las notas de la sol sostenido. Pero eso no es exactamente lo que son, y están más cerca de algo como esto. Y hacemos una fórmula para resolver esto, y la fórmula se ve así. Quiero decir, ahora no quiero entrar demasiado en la fórmula, pero vamos a tomar el 440 y vamos a decir que va a ser multiplicado por 2. Eso tiene sentido, porque se duplica cuando se duplica, ahí es cuando ocurre la octava.
y luego a la potencia de este 0 dividido por 2. 12. Lo que esto está haciendo es básicamente decir que tengo 12 grados, y si solo estoy mirando 12 notas, quiero doblarlo en un círculo. Así que esto nos da una nota de 12 doblada, básicamente un círculo tomando el punto de partida aquí, y puedes imaginar, como si estuviéramos dibujando una brújula a su alrededor, ¿verdad? Ponemos el punto de la brújula y luego dibujamos un círculo a su alrededor que va a tener 12 puntos por, y lo va a duplicar a cada punto dividido por 12, ¿verdad? Y entonces, si le hacemos esto a cada uno, este seguiría siendo el 440, pero ahora el n sería 1 dividido por 12. De acuerdo, no quiero concentrarme demasiado en las matemáticas, solo la idea sería, estos somos nosotros, más formalmente, tomando las 12 notas y doblándolas en un círculo. Así que tienes esta diferencia entre lo que normalmente obtendrías de manera uniforme y lo que estamos haciendo. ¿Por qué importa eso? Porque si lo hiciéramos de esta manera, no vas a dar una distancia uniforme cuando subas a la siguiente octava, ¿verdad? Queremos obtener una distancia uniforme a medida que damos la vuelta al círculo nuevamente para pasar a la siguiente octava. Pero aunque esto funciona para las 12 notas, quiero tener 360 notas que tengan todo eso allí. Entonces, preferiría ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que me gustaría poder hacer es decir, bueno, ¿qué pasa si quiero asignarlo a los colores? Y luego también puedo comenzar a decir, bueno, ¿qué pasa si tomo un promedio de 2 notas? Si tomé el promedio de 2 notas, quiero darme el promedio logarítmico. Eso seguirá siendo como en el círculo. Así que no quiero solo 12 notas. Quiero ver todas las notas de 360 grados entonces, en otras palabras, lo que visualizo esto está tomando como esta lista, que es una por una, y tiene 441, quiero reducirla a 360, pero al poner decimales y demás, quiero 360 distancias espaciadas uniformemente, y en lugar de 441 para poder mapear eso en una rueda de colores de 360. Bien, entonces un círculo, en otras palabras, tiene 360 grados. Esto baja a 360 y los números de los círculos. Entonces, si comenzamos en 440, aplicaremos la misma fórmula. Vamos a tomar 440 por 2 a la potencia de, pero esta vez, n va a ser 0 a 360 en lugar de 0 a 12. Así que comenzamos en 0 y luego dividimos por 360 en lugar de dividirnos por 12. Así que voy a hacer lo mismo, excepto que voy a comenzar en el 440, vamos a dibujar un círculo a su alrededor, como nuestra brújula a su alrededor. Pero voy a dibujar 360 puntos, en lugar de 12 puntos en nuestro círculo, para tener un círculo completo de 360 grados. Entonces, si hago eso, entonces se me ocurre esta serie de números, ¿verdad? Así que ahora tengo 360 puntos que aterrizan en el círculo. Así que ahora puedo idear, con suerte llegar a estos mismos 12 números haciendo un espaciado igual aquí. Pero esta vez tengo 360 grados. Y si lo espacio a 12 notas, llego a 30 a la derecha. Así que ahora puedo espaciar esto por igual cada 31 y tomar los hercios. Entonces, si hago eso, entonces voy a decir, empiezo en 440 y luego mi próxima nota será más 30 0, más 30. Entonces voy a encontrar estos 30 aquí abajo. Así que 30 por hacer me va a dar ese 466, así que ahora tenemos un bit igualmente espaciado aquí, 466 y luego mi siguiente nota, la nota número 3, va a ser 60, que es 30 más 3060, y eso será 493 Hz. Y luego vamos a la cuarta sería 60 más 30 sería 90 y así sucesivamente. Así que ahora tenemos nuestras 12 notas y una vez más las hemos trazado, que con suerte deberían ser las mismas que hicimos aquí en su mayor parte, ¿verdad? 3. Hay errores de redondeo, 748, ¿verdad? Pero está bastante cerca. Está lo suficientemente cerca como para mapear nuestra rueda de colores, ¿verdad? Así que esa es la forma general en que obtenemos nuestras 12 notas, que se miden en hercios, que es lo que verás cuando en realidad, ya sabes, cómo, usas un afinador. Así que eso será, luego nuestras notas. Si aplico las notas, sería la, y luego un sostenido o si bemol, que voy a representar como la, minúscula, A, B, B, C, y luego do sostenido o re bemol, re sostenido o mi bemol, fa sostenido o sol bemol,
y luego sol sostenido o bemol, volver a un D. Punto de vista circular, señalando que este va de 440 a 880, para nuestras 12 notas, que es algo así como el punto medio, ¿verdad? Ahí es donde nos gusta la parte central del piano, a pesar de que comienzan a llamar al do central desde el punto del do en lugar del la, lo cual, de nuevo, es un poco frustrante que hagan eso. Bien, digamos que queríamos subir otra octava. Así que ahora lo hemos doblado en un círculo. Eso es genial, porque puedo hacer lo mismo con el color. Así que ahora puedo tomar el espectro de colores, y aunque el color no se repite naturalmente cuando miras los tonos, aún podríamos forzarlo en un círculo y luego, y eso nos dará la analogía que tenemos aquí. Entonces, podemos comenzar a mirar nuestros intervalos aquí, y mirar esto, los intervalos equivalentes en color, y llegar a las asociaciones de cómo se mapea el color. Y eso nos ayudará, nuevamente, a hacer diferentes conexiones en nuestra mente, lo que nos ayudará a comprender mejor tanto el color como la música, aunque nuestro enfoque, por supuesto, aquí, está en la música más que en el color. ¿Qué pasa si ganamos otra octava más? Bueno, si subimos otra octava. Así que ahora, si estás pensando en el piano, en lugar de estar en el medio del piano, vamos hacia arriba y afinamos hacia el lado derecho, otra octava hacia arriba. Se está repitiendo. Entonces se repite a 440 por 2, que es 888, 80 por 2 es 1760. Ahora bien, puede notar que tenemos muchas más longitudes de onda entre la octava de tono más alto, ¿verdad? Hay una distancia mucho más larga en términos de longitudes de onda, entre 880 y 1760 y entre 440 y 880, pero nuestro oído las percibe como, en esencia, lo mismo. Puedes pensar en que las proporciones son, en esencia, las mismas. Así que, desde nuestra percepción, hay una distancia igual, aunque el número de olas es mucho mayor cuando subimos. Bien, eso es interesante. Entonces, pero si fuera así, si solo fuera a ir, si tuviera que ir una ola por una, todo el camino desde 880 hasta 1760 y contarlas. ¿De uno cuántos? ¿Cuántas olas serían eso? Eso va a ser mucho, ¿verdad? Vamos a ir. Está bien, eso va a ser mucho más de 360, así que, mira, el último fue como 400 y algo así. Así que esto, si lo hago uno a la vez, estaría subiendo. Serían 881 mediciones. Así que, de nuevo, eso no va a encajar en 360 en un círculo. Si lo hago como uno por uno, porque 880 como, si tomo 880 por 12 dividido por 12, llego a 74, así que si trato de hacer un espaciado igual, solo mire la distancia entre esa octava. Serían 880 unidades divididas por 12. Así que puedo hacer el mismo espaciado y puedo decir, está bien, entonces solo voy a tomar el 1 y luego, a voluntad, dirá 0. Y luego, si subo al siguiente, sería 73 aproximadamente porque lo redondeamos hacia abajo hasta 73 y si miro 73 aquí, 73 unidades, eso nos daría 952 hercios. Y luego, si vuelvo a subir el mismo espacio al siguiente, sería 73 más otro 73 más o menos 146. Y luego, eso nos daría, luego 1025 hercios, y así sucesivamente. Entonces, si lo hiciéramos de esa manera, pensarías que este sería el hertz para la siguiente octava hacia arriba, pero eso no coincide, porque estos herrajes no siempre van a ser el doble de los hertz iniciales. Este es correcto, pero porque comencé en 880, pero esa no es la misma distancia antes de irnos, pero todos estos hercios no serán el doble de lo que comenzamos. No funciona, ¿verdad? El espaciado igual no funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En cambio, tenemos que hacerlo del registro. Y lo llaman correcto, haciéndolo forzarlo a formar un círculo, ¿verdad? Así que hacemos lo mismo. Podríamos decir, si empiezo en 880 y lo fuerzo en un círculo, esta vez, solo lo haré para el círculo de 360, no para el 12. Y luego derivaremos las 12 notas, por lo que tenemos la misma fórmula. Así que vamos a tomar el punto de partida de 880, por 2, porque se va a duplicar. Y luego vamos a llevar eso a la potencia de cada una de las unidades, que vamos a tener 360 de ellas divididas por 360, por lo que eso lo forzará a formar un círculo, si hago eso en cada uno de estos 360 puntos. Entonces vamos a obtener nuestro hercio.
Estos son 360 hercios que ahora puedo espaciar igualmente una vez más, porque tenemos unas buenas unidades de 360. Así que ahora podemos tomar el total de unidades es 360 dividido por 12, nos dará el espaciado 30. 2 y la siguiente octava hacia arriba. Entonces, si comenzara aquí en 0, estaríamos en 880 y luego si voy a 30, estaríamos en 30, que sería 932, así que en otras palabras, si subiera a 30, ahora es 932 y entonces vamos a decir, está bien, si vuelvo a subir, el siguiente va a ser 30 más 30, que sería 60 y eso va a ser 999, 88, y esto sería un la sostenido, o si bemol, y un si, y luego el siguiente sería 4, que va a ser un do, que sería 60 más 30 o 90, que sale a hercios de 1046 y así sucesivamente. Así que esta sería la siguiente octava hacia arriba, que puedes imaginar, a la derecha del centro del piano, en esencia. Pero de nuevo, el piano lo mide C4 para, ya sabes, lo mide comenzando en do 2 puntos en C4, hablaremos de eso más adelante. Creo que esa es otra área en la que usaron un sistema que no es del todo correcto, ¿verdad? Me gustaría decir que el centro del piano comienza en 440, hasta 880, es el punto medio. Y en lugar de llamarlo un 4, como un C4, ¿por qué lo llamarías un C4? ¿Lo llamarías un 0? Ese sería el bit 0 de tu recta numérica, por lo que puedes ir 2 octavas a la derecha, 2 octavas a la izquierda, a la derecha. ¿Por qué usaron un 4? Porque no querían números negativos, creo que es la única razón. No me gusta. No me gusta. No lo hace. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo sería? De todos modos, hablaremos. Hablaremos de eso más adelante. Pero esa es la idea ahora, así que, ¿por qué pasé por todo esto para tocar el piano? ¿Por qué? ¿O para tocar la guitarra? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora lo que queremos hacer es mapear el color. Además de esto, podríamos hacer lo mismo con la rueda de colores, y eso nos dará colores absolutos. Y la distancia en color está representada por la distancia en las longitudes de onda, que es análoga a la distancia en sonido, que es el número de ondas que ocurren dentro de él dentro del intervalo de tiempo. Así que podemos obtener una distancia análoga similar, y podemos comenzar y también podemos comenzar a verlo como una rueda. Y si pensamos en los lados opuestos de la rueda por el color, también podemos vincularlo en dos lados opuestos de la rueda para el tono. ¿Qué hace? ¿Cómo suena cuando tengo dos lados diferentes de la rueda? Y luego puedo asociar eso a los dos lados diferentes de la rueda de colores, ¿verdad? Es por eso que así es como la asociación del color nos dará más que solo usar el color al azar y simplemente asignar un color al azar, lo cual no es algo malo, pero nos dará muchos más matices, y usar el color de manera mucho más eficiente si visualizamos el color como una rueda que se une a los tonos como una rueda, y luego también podemos agregar profundidad al color agregando la dimensión de la luminosidad. Está bien. Así que eso es lo que haremos. Eso es lo que haremos a continuación.